Así es que Él es digno de lo mejor. Vamos a ir, amados hermanos, al tiempo de meditación en la palabra de nuestro Dios, la cual necesitamos para poder entender esta vida, sus dificultades y también saber que hay un glorioso futuro esperándonos. Vayamos entonces al tiempo de meditación en la palabra de nuestro Dios. ¿Puede ser eso verdad? De que en cualquier momento los cristianos van a desaparecer de la faz de la tierra? Esta es una pregunta que muchos han hecho cuando han escuchado a alguien hablar acerca de esta revelación de la palabra de Dios, de que en cualquier momento la iglesia verdadera de Cristo va a desaparecer de la faz de la tierra antes de que lleguen los días de la gran tribulación. Pero más importante que responder a esta pregunta es de mayor importancia el explicar a las personas qué es lo que deberán de hacer si se quedan cuando el arrebatamiento de la iglesia tenga lugar. Vamos entonces a meditar en el tema ¿qué hacer si te quedas en el día del arrebatamiento? Y para eso vamos a hacer uso de la lectura que ya hemos tenido y por eso quiero compartir de nuevo los versículos que tenemos aquí en Apocalipsis capítulo 14, versos 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Terrible realidad se nos describe acá para aquellos que, dejándose marcar por el anticristo, van a negar a Jesús y van entonces con ello a exponerse a un terrible tormento que les va a durar por los siglos de los siglos. Por eso que una vez que la iglesia desaparezca de la faz de la tierra, los que se queden deberán de hacer tres cosas esenciales. Número 1, deberán aceptar a Jesús como su Señor y Salvador personal para formar parte de los santos de la gran tribulación. Sí, aunque la súbita desaparición de los cristianos va a poner final a los 2000 años de existencia de la iglesia, aún así, en aquellos días, la oportunidad de ser salvos, de adquirir la vida eterna y con ello de escapar de la condenación eterna, va a estar todavía disponible para todos aquellos que se hayan quedado a sufrir los 7 años de la gran tribulación. De manera que podemos decir entonces que quienes no pudieron escapar con la iglesia de estos terribles sufrimientos que vendrán sobre el mundo, van entonces a tener una última oportunidad para escapar del tormento eterno en el lago de fuego. ¿Y cómo van a recibir a Cristo estas personas si los evangelistas y los predicadores ya no van a estar presentes porque la iglesia ya se habrá ido? La primera manera para que puedan hacerlo será en base al conocimiento que ellos ya tenían acerca de cómo recibir a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. De manera que muchos que se van a quedar cuando el rapto ocurra, ellos tendrán ya
el conocimiento de cómo venir a ser un hijo de Dios por las predicaciones que debieron haber escuchado cuando la iglesia todavía estaba sobre la tierra. Una segunda manera de venir a Cristo será a través de las instrucciones que les den aquellos que se conviertan cuando el rapto de la iglesia se produzca. Aquellos que con el conocimiento previo que tenían hicieron su decisión, van a servir de maestros para aquellos que no tienen idea de cómo ingresar a la familia de Dios. Pero una tercera manera de recibir a Cristo en su corazón será a través de un nuevo medio de evangelización que Dios va a poner a la disposición de la humanidad en aquellos días. Veamos lo que se nos dice a este respecto en Apocalipsis 14, versos 6 al 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Con estas palabras, Juan, el escritor del Apocalipsis, nos dice que Dios se va a proveer de maneras nuevas para dar a conocer el evangelio de la vida eterna a aquellos que se habrán quedado para sufrir los terribles 7 años de gran tribulación que creemos están a punto de comenzar sobre la faz de la tierra. De manera que decir que no sabían cómo aceptar a Cristo no va a ser una excusa para decir que no recibieron a Jesús porque no sabían cómo hacerlo. Por otra parte, todo aquel que valientemente tome la decisión de recibir a Jesús en su corazón como el Señor de su vida, no deberá desanimarse pensando que Él será el único que habrá hecho esa decisión y que por tanto sería mejor rendirse y dejarse imponer la marca de la bestia y con ello sufrir las terribles consecuencias. No, de ninguna manera los que se conviertan en la gran tribulación deberán desanimarse pensando que solamente ellos, un pequeño grupito, son los que han hecho una decisión como esa y que por eso sería mejor olvidarla. Tenemos un pasaje aquí en la revelación de Juan en el Apocalipsis que nos pone en evidencia que serán multitudes las que van a venir a Cristo en aquellos días terribles. Veamos lo que se nos dice en Apocalipsis 7, versos 9 al 17. Es un pasaje un poquito largo el que te quiero compartir, pero lleno de significado para que podamos o para que puedan entender los que se van a quedar que valdrá la pena esforzarse, porque muchos van a estar en esa misma circunstancia de lucha contra el dictador de la gran tribulación que será el anticristo. Apocalipsis 7, 9 en adelante dice así: después de esto miré y aquí una gran multitud, nota, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Aquí está hablando de los que se van a convertir, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno,
porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Notas tú, amado oyente, que te podrías quedar para la gran tribulación? O si no tú, alguien que tú conoces, al cual debes de compartirles estas cosas. Que en aquellos días, cuando la iglesia se haya ido, multitudes van a venir al conocimiento de Cristo y van a ser recompensados con la vida eterna, y se les va a consolar y se les va a dar una vida maravillosa por haber vencido a la bestia y por haber obedecido al Señor Jesús en sus mandamientos. De manera que aquellos que se queden para aquellos días no deben desanimarse por ningún motivo pensando que solamente ellos, una pequeña minoría, van a ser los que van a recibir a Jesús y oponerse al régimen del anticristo. De manera que esto será una motivación fuerte para estar firmes en la maravillosa decisión que van a hacer en aquellos días. Lo segundo que deberán de hacer aquellos que no partan en el rapto de la iglesia es no dejarse marcar por la bestia a fin de no ir al tormento eterno. Eso ya lo leímos en Apocalipsis 14, versos 9 al 11. De manera que una vez que alguien se convierte a Cristo en aquellos días, va a seguir sufriendo la tentación de querer volver atrás y de dejarse marcar por el anticristo a fin de no ser perseguido, a fin de tener acceso a los privilegios que tendrán aquellos que se van a dejar marcar. Sin embargo, si la decisión por Cristo fue genuina y verdadera, la decisión de mantenerse en esa decisión debe ser fuerte, debe ser persistente, a fin de escapar del juicio terrible que Dios enviará sobre aquellos que van a caer a la tentación de dejarse marcar. Por ello, aquellos que hayan venido al Señor deberán de entender claramente que ellos van a estar desobedeciendo una orden gubernamental. Van a estar en rebeldía contra el sistema impositivo que va a querer forzarlos a someterse a sus dictados, pero que ellos no deberán estar dispuestos en ningún motivo a hacer lo que se les tratará de imponer por la fuerza. Es por ello que deberán estar conscientes que van a, incluso muchos de ellos, a ser víctimas de arrestos y ser llevados a campos de concentración a fin de forzarlos a marcarse y de esa manera expresar lealtad al régimen dictatorial del anticristo. Pero aquellos que hicieron una decisión genuina no deberán doblegar su voluntad a las intenciones del régimen perverso que está a punto de levantarse con el nuevo orden mundial, que está tratando de implementar una nueva economía mundial global, sino entonces que deberán de mantener su decisión de no someterse de ninguna manera. Otra de las razones para no hacerlo es que la palabra profética nos dice que todos aquellos que se dejen marcar por el anticristo van a sufrir un terrible juicio de parte de Dios, el cual nos es anunciado en Apocalipsis 16, versículos 1 y 2. Ahí encontramos las siguientes palabras. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraron su imagen.
Sí, aquellos que se dejaron marcar, que adoraron al anticristo y adoraron su imagen, van a sufrir este juicio de una úlcera pestilente, hedionda, en su piel, como juicio del Todopoderoso, por haber dado su lealtad a aquel instrumento de Satanás y por haber negado una vez más a Jesús como el Señor de sus vidas. Por eso, que los que se conviertan en aquellos días deben mantener su decisión por Cristo hasta el final. Deberán ser leales al Señor Jesucristo hasta que terminen los 7 años de gran tribulación o hasta que llegue el día en que sean ejecutados, si es que son tomados, aprisionados y ejecutados por causa de su fe en Cristo Jesús. Pero ellos deberán entender que si aún tuvieran que pagar con sus vidas, ese sería un pequeño pago, por así decir, por ese gran privilegio de alcanzar la vida eterna. De manera que ellos deberán entender que será mejor sufrir la pena de muerte y ganar la vida eterna que ganar los privilegios temporales del régimen del anticristo, pero sufrir la condenación eterna en el lago de fuego. Así que la elección deberá ser elegir los sufrimientos temporales a fin de ganar la recompensa eterna y no buscar el gozo temporal y sufrir el tormento eterno en el lago de fuego. Podemos entonces decir que quienes crean en Jesús deberán saber que es una decisión que no debe tener retroceso por ningún motivo. Por otra parte, quiero decir que durante la gran tribulación no van a morir todos los creyentes, todos los que se conviertan en aquellos días. No, muchos de ellos van a sobrevivir y van a estar con vida hasta el final de los 7 años de la gran tribulación. Y es por eso que lo tercero que hay que hacer, además de recibir a Cristo, además de no dejarse marcar, lo tercero que deberán hacer es elaborar un plan de sobrevivencia para 7 años, a fin de poder estar con vida hasta el retorno de Cristo con su iglesia, para vencer al anticristo y para instaurar el reino milenial. De manera que todo aquel que, habiendo creído en Cristo, después del arrebatamiento de la iglesia, debe de entender que lo que deberá de hacer de inmediato es preparar un plan de supervivencia para los próximos 7 años que culminarán con el retorno glorioso de Cristo para reinar sobre la tierra. Dicho en otras palabras, deberán crear un plan para mantenerse victoriosos frente a aquel terrible enemigo que van a tener que enfrentar. Entre las cosas que deberá contener ese plan de supervivencia podemos mencionar el aprovisionarse de alimentos que no sean perecederos para ese largo periodo. Deberán adquirir ropas resistentes a la suciedad que les duren por ese periodo total de años. Deberán de hacer uso de los recursos materiales que tengan en la manera más sabia posible. Y es por eso que deberán de instruirse sobre las llamadas técnicas minimalistas de supervivencia, es decir, saber sobrevivir con la menor cantidad de recursos posibles. ¿Y por qué deberán hacer todos estos preparativos con urgencia?
por cuanto el régimen del anticristo va a crear un sistema sofisticado de rastreamiento de los habitantes del planeta y va a buscarles para intentar marcarles y de esa manera asegurar la lealtad de ellos a su régimen, a su sistema de perversidad. Por otra parte, aquellos que hayan escogido a Cristo Jesús sabrán que no van a poder comprar ni vender si no tienen la marca de la bestia en aquellos días. Por eso que en el menor tiempo posible deberán de adquirir todas estas cosas para poder prepararse para vivir esos años sin tener que sufrir la muerte por el hambre o por la represión que va a venir en aquellos días. De manera que entre mejor sea la preparación y entre más rápida sea, mayor probabilidad tendrán de mantenerse con vida hasta el final de los 7 años de la gran tribulación. Quiero brindarte también algunas otras sugerencias sobre cosas que podrás hacer en aquellos días para poder enfrentar mejor aquellos tiempos tan terribles que creemos que pronto van a comenzar. Algunas de estas cosas son adquirir un aparato de radio para que puedas mantenerte informado de los acontecimientos nacionales e internacionales del régimen dictatorial del anticristo. Deberás de adquirir una antena de televisión que te provea de canales gratuitos para que te informes de los sucesos que se estarán dando. Deberás cancelar tu servicio de teléfono celular para que no te rastreen tus llamadas y seas encontrado y seas llevado a un campo de concentración donde se te querrá hacer un lavado cerebral. Deberás tratar de alternar tu lugar de residencia entre áreas urbanas y áreas rurales para que no seas encontrado fácilmente. Deberás comprar lámparas de batería para que puedas alumbrarte por las noches y si tienes que escapar a diferentes sitios, tengas la asistencia de esa luz artificial. Por ello, que deberás comprar una cantidad significativa de baterías para ese largo periodo. También deberás de aprovisionarte de cajetillas de fósforo para poder prender fuego, para poder preparar tus alimentos si te toca estar en lugares rurales donde vas a sobrevivir por días o semanas. Deberás de adquirir medicamentos para problemas estomacales, para el dolor, para infecciones en tu piel, porque en aquellos días no podrás asistir al médico si no tienes la marca de la bestia. También te será de ayuda si compras repelentes contra los insectos. Otra de las cosas importantes a hacer es adquirir una bicicleta para que te transportes de un sitio a otro. Pero sobre todo, asegúrate de tener contigo una Biblia que la puedas llevar por todas partes para que a través de la meditación continua te informes de lo que deberás de hacer y te sirva de ánimo espiritual y emocional en aquellos días tan difíciles que te van a llegar. De manera que el traslado al cielo de la iglesia constituye un evento asombroso y real que va a acontecer en cualquier momento. Es por eso que cualquier persona que sea dejada cuando esto ocurra debe hacer 3 cosas para poder vencer en aquella terrible batalla que va a tener que enfrentar. Número 1, deberá recibir a Cristo como su Señor Salvador personal. Número 2, no deberá permitir que le implanten la marca en su frente o en su mano derecha.
Y número 3, deberá preparar un plan de supervivencia para poder mantenerse con vida hasta el final de los 7 años, cuando Cristo regresará con la iglesia a reinar. Por otra parte, quien se quede deberá tener presente que la victoria sobre el anticristo y su régimen, aunque será algo difícil de alcanzar, será una meta al alcance, será algo que será posible obtener. Y eso deberá servirte como motivación para poder soportar aquellas terribles experiencias que van a llegar. Una evidencia de esa victoria que muchos van a obtener sobre el anticristo la encontramos en Apocalipsis capítulo 15, versículos 2 y 3. Ahí encontramos las siguientes palabras. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Este pasaje pone en evidencia que muchos van a sufrir la pérdida de su vida física, pero eso representará una victoria sobre el anticristo, porque prefirieron perder la vida antes que dar su lealtad al instrumento de Satanás. Pero muchos van a estar con vida hasta el final, y esa va a ser su victoria: ver a Cristo regresar con la iglesia a reinar, y ellos tendrán parte en el reino milenial del Señor Jesucristo. De manera que todos aquellos que no tengan el gozo de escapar con la iglesia deben de prepararse para esos difíciles 7 años que vendrán y que creemos que están a punto de comenzar por los sucesos que hoy están ocurriendo a nivel mundial. De manera que si la iglesia desaparece en cualquier momento y te quedas, ya sabes qué debes de hacer. Y te animo a compartir ese conocimiento con otros que no lo tengan, para que ellos también tengan la misma oportunidad que tú de alcanzar la vida eterna y no sufrir el tormento eterno en el lago de fuego que sufrirán todos aquellos que se den marcar en su frente o en su mano derecha. Espero que tú, amado hermano, que estás escuchando esta predicación, compartas estas cosas con el mayor número posible de personas, porque tú no sabes quiénes se van a quedar y quiénes se van a ir. Así que te animo, amado hermano en Cristo, a compartir esta breve enseñanza que te he compartido a ti en esta ocasión, para que esa información les quede a los que se quedarán y sepan qué hacer y sepan qué no hacer en esos días difíciles que están a punto de desatarse sobre la faz de la tierra. Y si tú, amigo, que me has escuchado, eres uno de los que te quedas, ahora ya sabes qué debes de hacer. Que Dios te bendiga si ese es tu caso. Y esperamos que puedas vencer para que podamos vernos después que hayan transcurrido los 7 años de la gran tribulación. Que el Señor te bendiga, amado hermano. Que el Señor te bendiga, amado amigo. Y esperamos entonces constituir parte de esa multitud vencedora sobre el anticristo, o formar parte de esa multitud maravillosa que vamos a escapar cuando Cristo venga por nosotros, su iglesia, antes de que acontezcan estas terribles cosas.